Y este citoesqueleto es el que le va a dar forma justamente al tejido, a cada una de las células. Y para darle forma, este citoesqueleto está formado por unas proteínas que forman unos filamentos y que se llama actina. Y esta actina le permite poder movilizarse, o sea, migrar, porque tiene la capacidad, esta actina, esta proteína, de ser contráctil. Justamente estas proteínas, la llamada actina y la llamada miosina, son proteínas contráctiles que forman parte de los músculos. ¿Ya? Aquí van a ver ustedes actina, y en los músculos también está la proteína llamada miosina, y esos le dan la capacidad contráctil a los tejidos. En este caso estamos hablando de estos tejidos primitivos. Estas células están formados por una especie de un esqueleto, y ese esqueleto está formado por filamentos de esta proteína que se llama actina, y esa proteína le da esa característica de poder contraerse y por lo tanto de poder tener movimiento. Entonces, y así poco a poco van a ir diferenciándose las células en el nuevo tejido del nuevo ser. Doctor, una preguntita, por favor. Diga. Las células paracrinas y la yuxtacrina, ¿en qué se diferencian? Eso no pude entender muy bien. Son mecanismos. Las paracrinas mandan simplemente proteínas que van así como mensajeros. En cambio, las yuxtacrinas son mecanismos, ya, en el cual hay varios componentes, como por ejemplo dice la vía Notch. ¿Ya? Eso es lo que los diferencia. En el uno son proteínas y en la parácrina son proteínas nada más que van a través de mensajeros a llevar las órdenes para que se movilicen las células, pero en la parácrina son mecanismos con diferentes componentes, entre ellos la llamada vía Notch y otras más que están citadas aquí en el libro. Simplemente para diferenciarlas eso, ¿no? Las unas son proteínas y las otras son mecanismos con más proteínas y más componentes. Lo que interesa que sepas es que sirven para dar órdenes a las células para que estas células se puedan mover, migrar de un lugar a otro y de esa manera formar los tejidos y los órganos. ¿Ya? Cada órgano no está formado por simplemente células que están aquí, digamos, aquí hay un tejido, y no es que de aquí de un pedacito se va a formar ya el corazón, no, aquí a este pedacito del corazón vienen también, de acá lejos, vienen células que ingresan y migran y forman el tejido que lleva la conducción del estímulo, o sea, la electricidad. Ya, por un lado, estas células de afuera son las que hacen la contracción, son células que se vuelven musculares, pero tiene también otras células que son células nerviosas. Y esas células nerviosas tienen que migrar, de acá lejos tienen que venir. ¿Ya? Entonces, para que eso ocurra correctamente, existen formas de ordenarlo. Una forma es la paracrina, otra forma es la yuxtacrina. ¿Y qué es lo que hacen? Ordenan estas migraciones de las células para que formen los diferentes tejidos. Estos factores de señalización parácrina, hemos dicho, uno de ellos era ¿no? Factores de señalización parácrina, se llamaban también GDF, de su sigla en inglés, ¿cierto? Y estos factores se agrupan en
4 familias. ¿Y para qué sirven esto? Repetimos, sirven para regular el desarrollo, regular la diferenciación de estos órganos y sistemas. Y además van a regular la forma en la cual se van a desarrollar los mismos órganos. Y así ocurre en todo el reino animal, empezando desde este tipo de insecto, de mosca, la drosofila, hasta el humano. Todos siguen esos mismos patrones de órdenes. Entonces, esas órdenes en este tipo de mecanismo de señalización parácrina se desarrolla o se agrupa en 4 familias. ¿Ya? Aquí vamos a ir viendo esas familias. Factor de crecimiento de fibroblastos, FGF, factor de crecimiento de fibroblastos. Otra familia, WNT, 2. Otra familia, ETGHOG, 3. Y otra familia, el factor de crecimiento transformante, beta, 4. Estas son las 4 familias que pertenecen a estos factores de crecimiento y diferenciación que hemos explicado hace rato, ¿ya? Que sería el nombre que agrupa a estos otros tipos de factores. Estos llamados fibroblastos, los WNT, los ETGHOG y el factor de crecimiento transformante. Todo esto son proteínas, ¿ya? Que han formado familias y que sirven, reitero, para ordenar los movimientos que tiene que hacer cada célula para formar, para reunirse con otras y formar los tejidos, ¿ya? Porque un tejido tiene diferentes tipos de células. En la misma, en las glándulas, por ejemplo, hay tejido muscular, hay tejido nervioso. Entonces tiene que venir de otro lado el tejido nervioso para introducirse en el tejido muscular. Y esos movimientos son ordenados, son regulados por los genes, y los genes que forman proteínas, y esas proteínas forman los diferentes factores de desarrollo y crecimiento o diferenciación. En este caso, hay unas 4 familias que están formadas por este tipo de proteínas, que son denominadas factor de crecimiento de fibroblastos, eso es 1, WNT, 2 familia, segunda familia, tercera familia, ETGHOG, y cuarta familia, el factor de crecimiento transformante beta. Hablemos de este factor de crecimiento de los fibroblastos, este 1. Este 1 que pertenece a los factores de crecimiento y diferenciación. Estas son sus 4 familias. Vamos a ver de qué se trata esta familia. Se llaman así porque justamente van a estimular el crecimiento de un tipo de células que se llaman fibroblastos. Estas células son bastante importantes porque son las que fabrican colágeno y fabrican otras células. Son las que fabrican ya después a futuro, por ejemplo, la cicatrización. Cuando te haces una herida en la piel o donde sea, eso ya no tiene las mismas características, ¿no es cierto? Que la cicatriz ya está formada por fibroblastos. Entonces, hay un factor de crecimiento de los fibroblastos y se han encontrado más de 2 docenas de genes, ¿ya?, que van a regular a este tipo de factores de crecimiento de fibroblastos. Las proteínas ETGHOG es un segundo tipo de familia
Se llama así porque porque da las órdenes para fabricar este tipo de cerdas. Por ejemplo, en la patita de esa mosca, tienen, ¿no es así, unos pelitos las patitas de las moscas? Entonces, esos pelitos, esas cerdas, se fabrican por las órdenes de estas proteínas llamadas ETG-HOC. Eso, por ejemplo, hay en la pata de la mosca, está la dorsofila, y también, obviamente, en los mamíferos. Hay 3 tipos de genes que hacen esa función, de genes ETG-HOC, que hacen estas cerdas. Se llama Desert, Indian y Sonic, que están en el humano y que pertenecen a esta familia ETG-HOC y que pertenecen a los llamados factores de crecimiento y diferenciación. Las proteínas WNT, tercer familia de estos factores de crecimiento y de diferenciación, hay por lo menos 15 genes que regulan a estas proteínas llamadas WNT. Y se relacionan también con el llamado gen de la polaridad segmentaria. Y sus receptores entonces forman otras familias menores, pero no interesa esos detalles, ¿ya? Sino que estas proteínas WNT están justamente implicadas o tienen que ver con el desarrollo del cerebro, de las extremidades, de las estructuras renales y genitales y de la diferenciación de unos corpúsculos en el embrión que se llaman somitas. Y la otra familia, la cuarta familia, que es una familia grande, se llama la superfamilia TGF-beta, y esta tiene más de 30 componentes en esa familia, y aquí están sus nombres: TGF-beta. Hay otras que se llaman proteínas morfogénicas óseas, esta es su abreviación del inglés. Hay otra familia que se llama activina, factor de inhibición mulleriano, hormona antimulleriana y otros, ¿ya? El primer miembro que había en esta familia dice que es el factor de crecimiento fibroblástico beta 1. Y justamente se aisló de estas células que eran transformadas por la actividad de los virus. Además hay otras moléculas más de señalización parácrina, además de estas familias que hemos visto, ¿ya? Y que son moléculas que tienen cierta importancia porque son también neurotransmisores y existen no solo en esta vida embrionaria, sino que también normalmente existen todo el tiempo en el cuerpo, como estamos viendo acá: adrenalina, noradrenalina. Eso todo el tiempo hay en tu cuerpo, sigue siendo fabricado ya cuando han nacido, ya se fabrican por una glándula, se llama la suprarrenal. Pero antes de que se formen esto, en el periodo embrionario, estas sustancias ya existen. Y son unas moléculas justamente para hacer la señalización o dar órdenes para el movimiento de estas células para que puedan formar tejidos y órganos. Así también hay la llamada serotonina, el ácido gamma aminobutírico. La serotonina, por ejemplo, son transmisores nerviosos que sirven para
para que el cerebro tenga algunos cambios en la conducta. A veces las peladas, ¿no es?, se las deja a su cortejo y se deprimen, ¿no es?, y van a donde el doctor, al psicólogo y demás cosas, y les da su tratamiento. Ah, ya, para que no estés deprimida, toma tales tipos de tratamiento. Y te dan unas tabletas. ¿Y esas tabletas qué hacen? Alteran la serotonina. Y si esa mujer está tomando esas tabletas que alteran su serotonina, y si se embaraza, entonces, al haber alteración de esta serotonina, el fetito, el nuevo embrión de esta mujer embarazada, no va a funcionar su serotonina y no va a migrar correctamente las células dentro de sus tejidos para dar lugar a un embrión normal. O sea, fíjense cómo es importante por eso el no consumir cualquier cosa cuando se está gestando, sobre todo en el periodo de organogénesis. ¿Ya? O sea, esas 8 semanas iniciales, el periodo embrionario, son muy importantes. Por eso les estoy recalcando que esta serotonina que se utiliza o que funciona y existe a lo largo de la vida, cuando se está formando recién el embrión, también existen estas sustancias: serotonina, ácido gamma aminobutírico, y la adrenalina y noradrenalina. El ejemplo que les puse es la serotonina. Cuando las mujeres toman algún tipo de antidepresivos, ese medicamento antidepresivo bloquea la serotonina. Y si se bloquea su serotonina del embrión, no va a haber una correcta movilización de sus células y por lo tanto se va a predisponer a malformaciones congénitas. Vías de señalización clave para el desarrollo. Se ha visto que una de estas proteínas, aquí ya estamos hablando de los sistemas, esta ya es la zona yuxtácrina, la forma yuxtácrina. Uno de esos genes es el llamado Sonic Hedgehog. Este Sonic Hedgehog se dice que es el que comanda, el jefe, el gen maestro de la embriogénesis, o sea, del momento en el cual se está formando todavía el embrión. Eso es la embriogénesis, cuando hay la formación, porque después de la formación, después de la embriogénesis, recién viene el crecimiento, ¿ya? El peligro es cuando se está formando, porque no se va a formar correctamente, ¿no? Si se forma mal su corazón, pues no va a sobrevivir. Si se forma mal el cerebro, va a tener retraso mental. Entonces, de ahí la importancia de que existan este tipo de proteínas que regulan el movimiento de estas células. Un gen que regula hartísimo, como decir medio que el jefe, es este llamado Sonic Hedgehog. Y es justamente que va a actuar como un gen que va a dar forma al nuevo ser. Hay otras moléculas más, como por ejemplo esta de acá, 5-HH, en la 5-hidroxitriptamina se llama, ¿ya? Entonces, son también proteínas importantes que tienen la preponderancia de enviar órdenes y señales para que se produzca esta embriogénesis. O sea, para las primeras semanas, 8 semanas de vida, es que empiezan a comandarse a través de este llamado Sonic Hedgehog, el gen maestro. Y hay otra proteína que también se llama SHH, que también es una proteína formadora o morfogénica, formadora de los tejidos y de los órganos. ¿Bien? Por ejemplo, esta proteína SHH
tiene importancia para desarrollar los vasos sanguíneos y además para la formación del llamado eje izquierda-derecha. Cuando funciona mal esta proteína, esta sustancia, la SHH, o llamada también 5-hidroxitriptamina, cuando funciona mal, no se va el corazón al lado izquierdo, se queda al lado derecho o se queda al medio, ¿ya? Porque tiene relación con la línea media y qué es lo que va a estar al lado derecho y qué es lo que va a estar al izquierdo. Además tiene relación con el desarrollo también de las extremidades, los patrones de desarrollar el músculo liso, el corazón, intestino, faringe, pulmones, riñones, vejiga, pelos, dientes, etcétera, tienen relación con esta proteína SHH. Hay también ciertos protectores o proteínas que se llaman SMO-TINET, SMO. Simplemente estamos nombrando, ¿no?, cuáles son estos señalizadores que se utilizan en el tejido humano para poder dar lugar a la formación de los diferentes órganos y sistemas. Doctor, por ejemplo, si hubiera un mal funcionamiento de la SHH, dijo que el corazón se puede ir al lado derecho, eso es conocido como dextrocardia, ¿verdad? Sí, o también si se van todos, no solo el corazón, si todo cambia su posición, se llama situs inversus. Eso es lo que produciría entonces el mal funcionamiento de esa proteína, esa sustancia, la SHH. Gracias, doctor. Y cuando se toman algún tipo de medicamentos, también se altera ese funcionamiento de esa sustancia. Por eso reitero la importancia de que las mujeres gestantes no pueden tomar cualquier tipo de medicamento. ¿Ya? Son muy pocos los que con seguridad se puede tomar. Paracetamol, por ejemplo, ya puede tomar para la fiebre, pero otras cosas no, pueden causarle malformaciones a su feto. ¿Cómo se llamaba cuando se cambiaba todo el lugar? Situs inversus. Entonces, hay una serie de este tipo de proteínas y de vías de señalización, como estamos viendo, otra es la vía de WNT, y aquí están sus nombres, ¿no?, de las diferentes vías, que no es necesario estar queriéndoselos aprender, ¿no? Cuando el docente los quiere aplazar, por malo, por perverso, entonces le pregunta estas cosas, pues, ¿no? Estos nombres que son difíciles, ¿no? A ver, ustedes con solamente este tema se aplazarían la mayoría. ¿Por qué? Porque no se entiende, pues, ¿no? ¿Cómo vas a memorizar vos estos nombres? FZ, CEL-SR, BANG-GL, DBL. No tiene sentido, ¿ya? Los docentes que no saben enseñar preguntan así esas cosas difíciles y difíciles a la burrera, ¿no? Porque hay cosas difíciles que son importantes, pero hay cosas difíciles que son a la burrera, como por ejemplo, ¿ya? Por eso lo que yo no les pregunto estas cosas, ¿ya? Los docentes que quieren aplazarlo y que no quieren enseñar, porque el docente tiene que estar para enseñar. Esa es la misión del docente, enseñarte. No es la misión del docente aplazarte, ¿ya? Entonces, pero la mayoría de los docentes no entienden eso, porque como hemos visto en la primera clase, no han estudiado, pues no han hecho pedagogía, no han hecho así, como yo he hecho 4 diplomados, 3 especialidades, 3 maestrías y el doctorado. Como no han hecho, entonces muchos de estos docentes hacen sus exámenes preguntándole así estas cositas. Entonces, para eso, ¿ustedes qué hacen? Desarrollan, pues, sus habilidades para copiar, pues, ¿no? Entonces, entre el docente burro que pregunta estas cosas que son memorísticas y ustedes que se tienen que defender, pues, ¿no? Y resultado, tenés que hacer tus copias, ¿no? Entrenarte a copiar, no puedes estar memorizando estas cosas. Pero conmigo no hay ese problema, ya les anticipo, yo no les pregunto estas cosas así que son para aplazarte. Yo les pregunto lo que es importante.
lo que te va a servir para salvar vidas y para aconsejar a los pacientes. Eso es lo que vamos a ir repasando y repitiendo. Y quizás por eso es lo que se inscribe mucha más gente a este grupo. Otros grupos están llorando, ¿no? Tienen un poquito. Incluso al grupo mío tienen que bloquear, ¿no? Para que no se inscriba todo el mundo. No, unos cuantitos nada más se inscriben a mi grupo hasta que los otros ya obligados se vayan llenando los otros grupos. Creo que es así, o cómo es la cosa de la inscripción. Una cierta cantidad de cupos habilitan después los... Eso, ¿no ves? O sea, unos cuantos cupitos nada más, porque si lo abrirían, el cupo mío se llena más rapidito y los otros quedan con 0. Entonces, por eso es lo que van habilitando así de a poquito, de a poquito. Y es porque justamente yo no pregunto estas burreras, pues, ¿no? Doctor, tengo una pregunta. Dígame. Si una mujer toma medicamentos para alterar su serotonina, si una mujer toma medicamentos para alterar su serotonina, ¿cuál es el tiempo requerido para que su cuerpo elimine lo que ella tomó? Porque no creo que ese mismo día vaya a tener relaciones sexuales con su novio, ¿no? Y después queda embarazada. Ya, o sea, cada medicamento tiene su tiempo de vida, ¿ya? Y tiene su tiempo de absorción. Eso es característico de cada medicamento, ¿ya? Eso lo puedes encontrar para cada medicamento, varía, ¿ya? Y te pongo un ejemplo. La penicilina, por ejemplo, tenemos una penicilina que se llama sódica. Y esa penicilina llamada sódica se absorbe inmediatamente y se elimina también a las 6 horas. Ya después de las 6 horas ya no hay. Por eso también se usa en la embarazada, porque ese medicamento no está mucho tiempo en su sangre. Pero su otra prima de esa penicilina se llama penicilina procaínica. ¿Ya? Y esa ya dura 12 horas. Y hay otra prima que se llama penicilina benzatínica, y esa dura 28 días en el organismo. Entonces, cada medicamento tiene su tiempo para eliminarse. ¿De qué depende? De cuánta velocidad tiene su hígado y su riñón para metabolizarlo, inactivarlo y eliminarlo. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere saber eso de alguna droga, hay que buscar específicamente porque varía. Cada medicamento tiene su característica, tanto de absorción como de eliminación. Y obviamente va a depender la eliminación, o sea, el tiempo que duran en el cuerpo, del funcionamiento de su hígado y el funcionamiento de su riñón. Por eso lo que viene el prospecto. Cuando compran un medicamento en cajita, en la cajita adentro tiene su prospecto. Y ahí en el prospecto indica esto que estás preguntando, porque es diferente para cada medicamento. ¿Ya? En farmacología, cuando estén ustedes en tercer año, ahí van a llevar eso. Y obviamente en el libro te explica mejor que lo que te puede explicar un docente, porque igual es memorístico eso de la farmacología. Lo que hay que saber es los mecanismos como te estoy explicando, que tengas idea de que varía el tiempo en el cual se absorben un medicamento y varía el tiempo en el cual se elimina el medicamento o se inactiva. ¿Ya? Entonces, el riesgo es que una mujer puede que no sepa que está embarazada, porque una mujer se embaraza el día 14, por decir, del mes, pero recién el día 28 tendría que venir de su periodo. Y entonces, entre el día 14 hasta el día 28, si ella se embarazó, ella no sabe. ¿Por qué? Porque para saber tiene que esperar que el día 28 no le venga su periodo. Entonces, hay 14 días que ella no sabe que está embarazada y que puede tomar medicamento sin saber que está embarazada y producir malformación congénita. ¿Ya? Entonces,
la malformación se va a producir, va a depender, obviamente, de la dosis del medicamento que tome y de los días de gestación que tenga. O sea, no es lo mismo que tenga una semana a que tenga ya 4 o 5 semanas. O sea, varía mucho dependiendo de la dosis del medicamento, del tiempo en el cual ha usado el medicamento y de las semanas de gestación en las cuales ha actuado ese medicamento. ¿Se entendió? ¿Qué tipo de malformaciones serían, doctor, que se produce a través de los antidepresivos? De los antidepresivos te da problemas de malformaciones cardíacas y problemas de la situación de los órganos, ¿ya? Por un lado, te hace malformación en el corazón, ya puede haber una comunicación. Ustedes, si recuerdan, han debido llevar ya en cuarto medio, desde primero medio llevan ya, ¿no? Anatomía. Entonces el corazón tiene 4 cavidades, las aurículas izquierda y derecha, los ventrículos izquierdo y derecho, y esas cavidades están separadas por unos tabiques. Entonces, cuando hay malformaciones, a veces los tabiques no se forman bien, y en vez de que haya una aurícula izquierda y una aurícula derecha, hay un hueco entre las dos y se comunican entonces la sangre, y por eso no sirve ese corazón, no funciona. O peor todavía si el hueco es entre los ventrículos, ahí ya casi no puede vivir ni un momento. O peor todavía, que los vasos sanguíneos, la aorta que tenía que salir del ventrículo izquierdo, no sale de ahí exactamente y se cruza o se mezcla con las arterias pulmonares. O sea, eso se llama la tetralogía de Fallot. O sea, hay una serie de malformaciones que pueden sobrevenir por esto. Además de esas malformaciones, puede haber una posición anormal, o sea, un corazón a la derecha, y además del corazón a la derecha, puede estar también a la derecha lo que no debería estar. El vaso, por ejemplo, que está a la izquierda, puede irse a la derecha, ¿ya? El apéndice que está al lado derecho puede irse al lado izquierdo. O sea, todo se puede volcar como si fuera un espejo. Así puede ocurrir cuando hay esos problemas de lateralidad producidos por la 5-hidroxitritamina o los antidepresivos, ¿ya? Que van a bloquear a esas sustancias. Gracias, doctor. Sigamos, doctor. Dígame. Dígame. Ya que las enfermedades congénitas son causadas por los fármacos, el ambiente y también los genes, ¿no sería curioso de que un sujeto en su niñez o en su adultez o en su vejez haya tomado fármacos en uno de esos 3 tiempos en el que modifique su gen, en ese fármaco, cualquier fármaco posible, modificar a su gen en esos 3 tiempos, en lo cual alterara, aunque sea uno de los 23.000 genes en el genoma humano, ya que además de esos 23.000 genes hay 100.000, como usted dijo, o más, según el proyecto del genoma humano. Sí, solo que ese tipo de daño, lo frecuente es que ocurra en estos primeros momentos de el desarrollo humano, ¿ya? Después ya cuando, ya como vos me estás diciendo, cuando es adulto y demás cosas, ya normalmente los medicamentos no tienen que producir eso, porque justamente se los prueba para que no produzca eso. O sea, lo que han visto ustedes en el desarrollo de las vacunas, estas etapas, estas fases de las etapas que han ido pasando las vacunas, también eso mismo hacen con todos los medicamentos. Eso es el método científico, eso es lo normal, ¿ya? Así se hace un medicamento, para que hay que probar que haga efecto y hay que probar que no haga daño, ¿ya? Y esto sigue un tipo de etapas, como ustedes han visto en el desarrollo de las vacunas, donde al comienzo se prueba con poca gente y después con más gente, ¿ya? Entonces esas etapas son las que normalmente toda persona que ha estudiado y que hace ciencia, porque ustedes van a salir haciendo ciencia cuando sean médicos, ¿ya? El científico es el que hace ciencia, y la ciencia pues la medicina. O sea, no es científico el que está con su mandil en un laboratorio, no, todo es científico aquel que sabe de ciencia. Lo vergonzoso es que un grupo de docentes de la Gabriel
sin tener idea de esto que es la ciencia, ¿ya? Y ustedes han debido escuchar, han agarrado así nomás en su locura y han inventado, según ellos, el remedio para el COVID. Y se llama el Gabrielito. Es una vergüenza para la universidad y la gente no lo toma así. O sea, más bien dicen, ay, qué buenos esos profesores. Mentira, no es que son buenos, son ignorantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podés vos pues inventarte un medicamento y decir, ya empiecen a tomar. No es así. La ciencia no puede ser tan irresponsable. Los docentes de la Gabriel no pueden ser tan irresponsables. Y así fueron. Eso es el llamado Gabrielito. Busquen ustedes, como gran cosa vino la televisión y lo ofrecieron. Aquí está el remedio, la cura para el COVID. Y eran unas hierbas con burreras que habían ellos juntado así y en el frasco los fueron a regalar, incluso se lo regalaron a Orenda para que empiece a usarse. Eso es irresponsable, ¿ya? Eso es una vergüenza. Sin embargo, orgullosos los estudiantes, ese es mi docente el que está ahí. No es así. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a pensar, para que no sean así y para que no crean que cualquier tipo de desubicado es un genio, ¿ya? Eso que vos me estás diciendo, justamente para que no ocurra esas malformaciones, es este método científico. Y cada medicamento que sale tiene la aprobación de la FDA, por decirte que son las instituciones que regulan y que dan permiso. Entonces es cuando han pasado este tipo de estudios. Y para eso sirven justamente los ratones, porque los ratones actúan y responden casi como el humano. Bueno, ha estado interesante la charla, ya se pasaron otra vez estos 40 minutos, falta menos de un minuto, ya tu mamá está con su API, del blanco, del rojo, de cuál les habrá hecho, no importa, pero vayan a tomar y continuamos la siguiente semana. Un placer, jóvenes, vayan a estar leyendo, no se atrasen, está todo en el libro y bájenlo el libro gratuitamente. Vamos a parar la grabación y a tomar su API. Buenas noches, jóvenes. Doctor, una preguntita. Hasta luego, doctor, gracias. Doctor, una preguntita. La proteína CHH, ¿qué lado hace que funcione? O sea, ¿qué lado trabaja? O sea, los pone en su lugar. Se está cortando y ahorita se va a cortar, va a quedar a media. Seguimos la siguiente clase a las 21 horas.